cordiales. Mi nombre es Lizeth Amistey. Les estaré presentando información importante sobre el diseño de cuestionarios y puntos a considerar para ser exitosos en el diseño de encuesta. A menudo recibimos encuestas con diferentes propósitos, tales como productos de consumo, opiniones, y para muchos la investigación educativa mediante encuesta es un cuestionario o una entrevista. Los objetivos que se cubrirán en esta presentación son los siguientes: definir la investigación de la encuesta, describir su uso y desarrollo, población objetivo y muestra, presentar los tipos de diseños de encuesta, identificar las características puntuales de la investigación mediante la utilización de encuestas, describir cómo diseñar y realizar una encuesta en formato de entrevista, identificar problemas éticos potenciales en el cuestionario de investigación, enumerar los pasos para realizar una investigación, identificar criterios útiles para diseñar un cuestionario efectivo. Podemos definir los diseños de investigación por medio de encuestas, que son una forma de investigación cuantitativa que identifica muestra, población y recopila datos a través de cuestionarios o entrevistas. Ofrece los criterios necesarios para elaborar conclusiones, útil para los siguientes propósitos: recolectar datos, estudiar actitudes y opiniones, encuestar individuos geográficamente dispersos. Según nuestro libro de texto de investigación, cuyo autor es Creswell, define la población como el grupo de individuos que tiene una característica que los distingue de otros grupos, que la población objetivo o el marco de muestreo es la lista real de unidades de muestreo de las que se selecciona la muestra, y que la muestra es el grupo de participantes en un estudio seleccionado de la población objetivo, del cual el investigador generaliza a la población objetivo. Existen dos tipos básicos de encuesta. Tenemos la encuesta longitudinal y la transversal. Comenzaremos con el diseño de encuesta longitudinal. Los datos se recopilan a lo largo del tiempo, que implica que el procedimiento de recopilar los datos sobre tendencias es con la misma población y que son los que van a definirse como de tendencias, estudios de tendencia. En los longitudinales, que se definen con grupos, son cambios en un grupo de subpoblación identificado por una característica común a lo largo del tiempo, y son llamados también estudios de corte. Un ejemplo de tendencias son cuando monitorear la tendencia en la población de votantes desde la elección primaria hasta la elección final. Y un ejemplo de grupo es cuando seleccionamos todos los miembros de ese corte deben de tener 18 años en el año 2018, si la edad es la característica del investigador a estudio el grupo. Se evalúan personas a 5 años después del 2023, se estudia el grupo cuando éste tiene 23 años y no tienen que ser las mismas personas, deben cumplir con las características mencionadas. En cuanto al estudio de panel, en este diseño se examinan las mismas personas a lo largo del tiempo. Ejemplo, a las mismas personas que evaluó en secundaria en el 2016 serán las mismas personas que estudiará en el 2018, un año después de graduarse, 2 años después de graduarse. La ventaja de este estudio es que los individuos estudiados serán los mismos cada vez, lo que permitirá al investigador cambios reales en los individuos específicos. Desventajas: las personas pueden ser difíciles de localizar. El diseño transversal: el investigador recopila los datos en un momento determinado. Un estudio transversal puede examinar las actitudes y opiniones, que son formas en que los individuos piensan sobre sus problemas, o prácticas actuales que se refieren
a comportamiento. Un ejemplo de prácticas actuales es la actitud que tienen los estudiantes luego de la utilización de simulación en las prácticas de enfermería. Otro diseño transversal es una comparación de dos o más grupos. Puede comparar estudiantes con estudiantes, estudiantes con maestros, estudiantes con padres o comparar otros grupos dentro de los entornos educativos. Un diseño transversal se puede medir las necesidades de la comunidad, de los servicios educativos en los que se refiere a programas, cursos, proyectos de instalaciones escolares o planificación comunitaria. Pasos para realizar una investigación mediante encuesta. Tenemos determinar su diseño, acomodar el diseño de la encuesta al propósito de la investigación, formular preguntas de hipótesis, identificar una población y una muestra, seleccionar el tipo de encuesta para llegar a la muestra o población, para asignar un % de respuestas que sean estadísticamente significativos, analizar los datos estadísticos para responder preguntas descriptivas o para abordar preguntas e hipótesis de relación y o comparación. Dentro de las metodologías para tomar los datos, tenemos recopilar los datos mediante cuestionario, correo electrónico, teléfono y entrevista personal. Podemos decir que las personas responsables en el proceso de recopilar datos de la encuesta de investigación, quien completa y registra los datos, tenemos dos actores principales. Tenemos los participantes y tenemos al investigador. Los participantes son responsables de los cuestionarios enviados y los cuestionarios en línea, y el investigador, pues darle seguimiento, tanto sea uno a uno, a grupos o por teléfono, que a su vez las entrevistas van a ser individuales, entrevistas focales o entrevistas telefónicas. En una encuesta de entrevista, en un formulario en que el investigador registra las respuestas proporcionadas por el participante, el investigador hace una pregunta de encuesta. Esto no debe confundirse con la entrevista cualitativa. La entrevista de la encuesta cuantitativa, el investigador utiliza una guía estructurada que consta en su mayoría de preguntas cerradas, ofrece opiniones de respuestas a los entrevistados y registra sus respuestas. A diferencia de la entrevista cualitativa, que hace preguntas abiertas sin opciones de respuesta, escucha y registra comentarios del entrevistado. Cuestionarios enviados por correo son más económicos, solo implica gastos de duplicado y envío. Desventaja: la persona que escribe el cuestionario por correo puede carecer de inversión personal en el estudio y no devuelve el instrumento. Y el investigador no tiene un medio para explicar las preguntas a los participantes, que pueden malinterpretarse los elementos de la encuesta. Encuestas en cuestionarios basados en la web, los llamados en línea, este tipo de encuesta pues tiene unas ventajas, que puede recopilar datos amplios a un gran número de personas, son de bajo costo, gran rapidez, permiten acceder a personas difíciles de localizar con encuestas presenciales o telefónicas. Desventajas: menor tasa de respuestas a la encuesta y se limita a los usuarios de Internet. Las entrevistas individuales, los investigadores realizan entrevistas con un representante de la muestra y realizan preguntas cerradas. Cuando se utilizan varios entrevistadores, los investigadores capacitan a todas las personas para que utilicen el mismo procedimiento, para que el modo de administrarla no introduzca el sesgo en el estudio. Las ventajas: son útiles para hacer preguntas delicadas, permiten a los investigadores hacer preguntas y proporcionar comentarios que van más allá de las preguntas iniciales, alto nivel de respuesta por parte de los participantes. En cuanto a las entrevistas focales, tenemos que permiten la interacción entre los entrevistados, recopilación de datos es extensa, oportunidad de la participación de todos los miembros del grupo. Desventaja: requieren que el entrevistador haga un consenso en las preguntas para que se pueda marcar un puntaje para todos los individuos del grupo.
y algunas personas pueden dominar la conversación. Dentro de las entrevistas telefónicas, las ventajas permiten al investigador acceder fácilmente a los entrevistados que se encuentran distantes geográficamente. Y las desventajas, el investigador no tiene la facilidad de observar la comunicación no verbal por parte del participante y no todos los participantes pueden recibir una respuesta a su llamada. Dentro de los problemas éticos potenciales en el cuestionario de investigación tenemos si tiene alguna condición, en este caso VIH, creencias religiosas, historial sexual, lugar donde vive ciertas personas, utilización de drogas, información sobre medicamentos recetados. Dentro de los problemas comunes en la construcción de elementos en los diseños de encuesta, según el libro de investigación, cuyo autor es Creswell, indica que preguntas poco claras debido a palabras vagas, dos o más preguntas en una oración, pregunta larga o compleja, la palabra contiene negativos, las preguntas contienen jergas, las categorías de respuestas se incorporan, opciones de respuestas desiguales, discordancia entre la pregunta y las respuestas. Los participantes no tienen entendimiento cómo responder la pregunta y no todos los participantes pueden responder a la pregunta ramificada necesaria. Consideraciones al realizar una investigación: ser conscientes cómo presentar preguntas delicadas a los participantes, verificar que las preguntas estén bien redactadas, preparar la carta de presentación bien definida, debe especificar las instrucciones y preguntas del cuestionario a ser enviadas. Al realizar una entrevista, adopte una postura neutral y registre las respuestas con precisión. Identificar si su estudio es transversal o longitudinal. Las encuestas longitudinales tardan más en completarse debido a que las investigaciones se desarrollan por un periodo de tiempo prolongado. Distinguir entre la población objeto y su muestra, especificar el tiempo de instrumento de recopilación de datos que se utilizarán y realizar una prueba piloto de sus preguntas para que se pueda proporcionar información útil. Según Frary 1996 y Alaiza 2017, nos presentan unos consejos para diseñar cuestionarios efectivos. Número 1, cuestionarios concisos, obtener comentarios sobre su lista inicial de preguntas, buscar preguntas personales o confidenciales al final del cuestionario, ordenar las preguntas en categorías, pedir a los encuestados que califiquen tanto los estímulos positivos como los negativos, elegir el idioma y la ubicación de la categoría de respuesta adecuada, evitar las preguntas abiertas, eludir la opción de respuesta otro, evitar la proliferación de puntos de escala, rehuir las respuestas en el punto medio de escala y respuestas neutrales, prevenir el pedirle a los participantes que clasifiquen sus respuestas. Estas son las referencias utilizadas en esta presentación. Muchas gracias.